Bienvenidos a Sin Miedo al Éxito. Expertos de renombre compartirán sus valiosos conocimientos y experiencias. Si aspiran a avanzar en sus carreras, mejorar su bienestar o simplemente aprender algo nuevo, están en el lugar adecuado. Este programa es un viaje sin límites hacia el conocimiento y el empoderamiento. Les brindaremos herramientas prácticas, consejos útiles y entrevistas inspiradoras. Pero también queremos escucharlos a ustedes. Así que únanse a nuestra comunidad de aprendices apasionados. Suscríbanse, activen las notificaciones y prepárense para un viaje lleno de descubrimientos. Sin miedo al éxito. Gracias por ser parte de esta aventura. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Sin Miedo al Éxito, transmitido por YouTube y también por la emisora 107.7 FM de Estéreo Universidad, todos los lunes a las 6 de la tarde. Siempre invitando a personas importantes que nos van a dar información en manera de docencia y explicando algunos temas que de repente se pueden desconocer en Panamá. Hoy estaremos hablando sobre un tema importante que quizás lo habrán escuchado en los medios de comunicación y temas que se dio en este revuelo que hubo pronto del tema de la minería en Panamá y el tema de lo que era el contrato y demás. Hoy vamos a hablar con un experto en este tema de arbitraje y vamos a ondear, no vamos a profundizar, hago la aclaración, vamos a ondear sobre qué es lo que es el arbitraje en Panamá y a nivel internacional. Así que le damos la bienvenida al doctor Raúl Aparicio. Doctor, bienvenido. Gracias, Simón. Un placer de estar contigo acá y sobre todo con todos tus oyentes en distintas redes o líneas sociales para conversar sobre este tema que pues, nos apasiona y nos interesa a todos. Esperamos poder ofrecerles algunas líneas o ideas de conocimiento general en esta materia. Vamos a darle un poquito de reconocimiento al profesor para que sepan quién es. Raúl René Aparicio Alba, catedrático de Derecho Internacional Privado en la Universidad de Panamá, socio fundador de la firma de abogados Aparicio Alba y Asociados, experto en temas de arbitraje a nivel internacional, también es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, egresado de la Universidad de Panamá, también tiene información importante que nos va a dar en el día de hoy. No quiero extenderme en el currículum porque sabemos que es una persona experta en este tema y un profesor de Derecho en la Universidad de Panamá. Así que, profesor, queremos entrar en detalle para saber un poco sobre lo que es, qué es el arbitraje, que mucha gente escuchó ese término y no conoce mucho sobre este tema. Quisiera que nos profundizara un poquito. ¿Qué es arbitraje? Muy bien, Simón. Bueno, el arbitraje es un mecanismo de solución de controversias donde normalmente las partes de una relación contractual o no contractual deciden sustraerse de la justicia ordinaria para llevar la decisión de su caso o de su controversia ante un tribunal privado que se surte a través del arbitraje. Entonces, el arbitraje es una manera de resolver una controversia sin tener que acudir a la justicia estatal o a los tribunales ordinarios del Estado. ¿Por qué la gente busca esta entidad para solucionar sus controversias? Por la confianza que le permite este sistema de solución. Es un poco más expedito, donde hay mayor participación de las partes. Generalmente en el arbitraje las partes son las que ponen las reglas del juego. Son quienes le atribuyen competencia al tribunal y el tribunal simple y llanamente falla en función de lo que las partes le piden. Ese es el arbitraje, un mecanismo de solución de controversia. Es como ya la justicia ordinaria, solo que en este caso esa justicia la va a llevar a cabo una persona privada o un tribunal colegiado privado, es decir, que son personas especializadas en la materia que las partes le ofrecen la confianza de decidir su controversia.
Doctor, y una consulta referente a eso mismo que usted menciona, porque me explicó el término o el concepto, sin embargo, puede haber personas que digan, pero ¿quién puede ser idóneo para hacer un arbitraje? ¿Quiénes son las personas idóneas? ¿Y cuántas personas serían que tendrían que participar en ese arbitraje para que sea efectivo? Bien, la idoneidad del árbitro va a depender mucho de la materia objeto de litigio, de la materia objeto de controversia. Si, por ejemplo, nosotros tenemos una disputa en un tema de construcción, nosotros podríamos buscar como árbitros a ingenieros o arquitectos que son los más expertos para decidir esa controversia, porque son los que manejan la parte técnica de la arquitectura y la ingeniería. Pero todo va a depender de la materia. Si es un arbitraje en derecho, porque el arbitraje puede ser en equidad, como puede ser también en derecho. Si es un tema de decidir conforme a derecho, pues los árbitros necesariamente van a tener que ser abogados y preferiblemente que sean abogados expertos en el área de la materia objeto de controversia. Porque esto le da mayor tranquilidad, mayor seguridad a las partes de que quien va a decidir sabe sobre lo que está decidiendo. Entonces, la idoneidad o calidad del árbitro va a depender un poco de la naturaleza de la controversia, la especialidad del tema objeto de controversia, objeto de disputa, y también la confianza que puedan tener las partes en litigio con relación a la persona del árbitro. Y ese tribunal arbitral, Simón, puede ser un tribunal unipersonal, es decir, un solo árbitro, como puede ser un tribunal colegiado, normalmente de 3 árbitros. Eso va a depender cómo lo acuerdan las partes, porque es importante tener presente que el arbitraje es voluntario. Son las partes las que deciden someter su controversia a arbitraje. No es un tema impuesto o que viene obligado, sino que las partes mismas deciden llevar su controversia a la solución a través de un tribunal arbitral. Siguiendo esa misma línea, doctor, cuando usted menciona sobre que es arbitraje, tiene que tener, me imagino que tiene que haber algunas características. Si es un contrato, por ejemplo, de una empresa que se dio y quieren entonces llevarse al arbitraje, tiene que estar tipificado en un contrato que se vaya a arbitraje si hay alguna controversia entre las partes, o eso se puede hacer de manera unísona, se puede hacer porque se puede hacer de forma natural, o tiene que estar estipulado en el contrato. Importante, gracias por la pregunta, Simón. Generalmente para ir a un proceso arbitral, este acuerdo de someter la controversia a arbitraje debe estar pactado por las partes. Generalmente esto se acuerda en el propio contrato que tienen las partes, incluyen una cláusula arbitral donde establecen que cualquier controversia, diferencia o disputa que surja con motivo del cumplimiento de ese contrato, las partes acuerdan que lo van a resolver conforme a un procedimiento arbitral. Pueden designar un centro arbitral determinado, como pueden escoger un tribunal arbitral a su libre discreción, pero viene pactado. Ahora, no necesariamente para ir a arbitraje tiene que haber una cláusula arbitral. Pudiera ser que nosotros tengamos una relación en un contrato de compra-venta, no establecimos una cláusula arbitral, pero ahora se nos vino el problema. Simón no está conforme con el comprador no está conforme con el vendedor y tenemos una disputa. ¿Qué camino nos queda? Ir a la justicia ordinaria. Sin embargo, nada impide que posterior al surgimiento del problema, Simón y yo nos podamos poner de acuerdo en decir, sabe que esta controversia, esta disputa que vamos a tener, vamos a llevarla mejor a un tribunal arbitral. Y podrían celebrar un compromiso arbitral, es decir, un acuerdo arbitral autónomo, independiente del contrato principal. Pero, digamos, la experiencia nuestra, lo más común es que el arbitraje venga pactado en una cláusula arbitral dentro de un contrato, cualquiera que él sea.
Un contrato de compra-venta, un contrato de alquiler, un contrato de transporte, un contrato de joint venture, un contrato de cualquier transacción. Las partes pueden convenir que su disputa sea sometida a un tribunal arbitral. Siempre y cuando, y esto es importante, que la materia objeto de controversia sea susceptible de arbitraje, porque no todas las materias son susceptibles de arbitraje. Por ejemplo, Simón no podría someter a un tribunal arbitral una controversia relacionada con su divorcio, porque el divorcio no es una materia susceptible de controversia. Por más confianza que Simón tenga en el árbitro Raúl Aparicio, él no podrá traerle a Raúl Aparicio la solución de su divorcio, porque esta materia no es dispositiva. Entonces, normalmente el arbitraje opera en materias de libre disposición, en materias donde hay autonomía contractual, libertad contractual. Ejemplo, derecho civil, derecho comercial, derecho marítimo, en todas aquellas áreas donde el derecho nos permite actuar libremente o celebrar los pactos que querramos, siempre y cuando no sean contrarios a la moral, a las buenas costumbres y a las prácticas consuetudinarias, pues nosotros podemos pactar el arbitraje. Y este arbitraje viene pactado en una cláusula arbitral. Pero reitero, no necesariamente los arbitrajes tienen que nacer de una cláusula arbitral inserta en un contrato. Pueden también ser pactadas libremente bajo cualquier otra modalidad. Cuando hablamos, doctor, del tema de arbitraje y los tipos de arbitraje que existen, me llamó la atención porque si hay dos personas jurídicas o hay una persona natural y una jurídica, o si hay 4 personas naturales, ¿qué tiene que haber como requisito para que pueda darse en efecto un arbitraje? Si puede solamente ser personas jurídicas o puede ser personas naturales, esas cosas que normalmente se dan. Sí, el arbitraje puede tener lugar entre relaciones contractuales de personas naturales, como puede derivarse de una relación contractual entre una persona jurídica y otra persona jurídica, o entre una persona natural y una persona jurídica. Lo determinante no es la calidad de la persona que participa, sino la materia sobre la cual versa la controversia. Entonces, en una relación contractual donde hay una persona natural y hay una persona jurídica, también se puede acordar que la controversia que surge entre ellas sea resuelta a través de un procedimiento arbitral. Cuando menciona... Ajá. Dígame. Incluso también puede haber arbitraje con el Estado, persona particular y el Estado, persona jurídica y el... Ese mismo ejemplo que le iba a decir me lo robó de la mente. Ajá. Sobre el tema aquí, por ejemplo, de lo que pasó con Minera Panamá y el Estado. Podría ser un ejemplo directo. Ok, pero bien. Ahí tenemos una relación contractual, digo entre comillas, porque pues ya todos sabemos qué pasó con ese contrato, pero una relación contractual entre un Estado panameño y Minera Panamá. En ese contrato, que fue declarado ya inconstitucional, se establecieron unas cláusulas arbitrales, una cláusula arbitral para solucionar la controversia que pudiera surgir entre ellas. De manera que en ese caso podría haber un arbitraje en virtud de ese contrato entre una persona jurídica y el Estado. Pero también en materia de relación Estado, persona jurídica y Estado, existe lo que se llama el arbitraje de inversión, que es el arbitraje que viene pactado en virtud de los famosos acuerdos de libre comercio o de promoción comercial que celebra el Estado con otro Estado. Y normalmente en ese tipo de contratos se establecen la posibilidad de que un inversionista que se ve afectado en el territorio de un Estado, parte de ese convenio, puede acudir a reclamar su derecho de protección a su inversión en función de un arbitraje de inversión.
Entonces existiría ese arbitraje de inversión donde el inversionista va a reclamarle al Estado que se le han afectado ciertos derechos, como el respeto al teatro nacional, a la no discriminación, a que no haya una expropiación ilegal, etcétera. En ese caso, pues la parte inversionista que se ve afectada pudiera acudir al sistema de solución de protección de inversión que establecen esos convenios de libre comercio o de promoción comercial. En el caso del tratado de la minera Panamá o First Quantum, obviamente aquí hay un convenio entre Panamá y Canadá que protege la inversión. Y por lo tanto, nada impediría que esta empresa intentase un proceso arbitral contra Panamá de naturaleza de protección de inversión. Y tocará a Panamá defenderse en ese proceso arbitral. Doctor, independientemente de, el proceso de arbitraje, como usted lo dice, que está contemplado en el ex contrato minero que fue inconstitucional, ellos van a elevar un proceso de arbitraje actualmente, First Quantum, con el Estado panameño. Ese es el efecto que usted me está indicando en este momento. Entonces, ellos podrían hacerlo en virtud del tratado de libre comercio o promoción comercial de Canadá y Panamá. Como podrían tratar de ampararse en las cláusulas que tenía ese contrato hoy día declarado inconstitucional. Y aquí hay un tema interesante que vendría a preguntarse es, ¿acaso será válida la cláusula arbitral inserta en ese contrato que fue declarado inconstitucional? Es un tema que tocará examinar, porque es cierto, conforme a nuestra ley de arbitraje, el acuerdo arbitral es autónomo e independiente del contrato principal al que accede. Es decir, que no necesariamente la nulidad del contrato de explotación comercial minera que había trae de parejo la nulidad de la cláusula arbitral. Y sobre esto van a haber opiniones encontradas sobre la materia. El tema es que para llegar al consentimiento del Estado, para comprometerse en una cláusula arbitral de esta naturaleza, también debió emitirse el consentimiento del Estado, de la misma manera que se emitió para la adopción del contrato principal al cual accede. Entonces, aquí va a haber un tema interesante de discusión, es si la cláusula arbitral permanece válida y tiene eficacia o corre la misma suerte de este contrato que fue declarado inconstitucionalidad porque no se cumplió con el cronograma del consentimiento del Estado. Y es un tema sobre el cual ustedes van a encontrar opiniones diferentes sobre la materia. Ok, podemos entender entonces que si el contrato inconstitucional ejerce efectos de arbitraje porque estaban estipulados, no necesariamente se pueden contemplar, o hay diferentes corrientes que dicen que sería inconstitucional hacer un proceso de arbitraje, es lo que entiendo. Bien, no tanto como inconstitucional, sino que el contrato de arbitraje pudiera no tener la validez suficiente para comprometer al Estado a someterse a un arbitraje. Y esta es la postura nuestra, a nuestro juicio, como quiera que el consentimiento del Estado para celebrar ese contrato, que a su vez tiene una cláusula arbitral, no se llevó a cabo conforme correspondía, a mi juicio esa cláusula arbitral tampoco tiene la eficacia de someter al Estado panameño a un arbitraje. Y les quedará la opción del arbitraje de inversión, que ese no está en el contrato, sino que está en el tratado que celebra Panamá con Canadá. Entonces yo creo que los efectos que podrían darse podrían ser de contrato de inversión. Sí, lo más seguro es que se intente una reclamación por vía del tratado de inversión. Es decir, un arbitraje por vía del tratado de inversión. Pero, reitero, hay opiniones encontradas y pudiera ser que se intente utilizando ambas vías, porque
son cosas distintas lo que se demanda en uno y lo que se demanda en el otro. Usted sabe que usted, por ser quien es en este tema arbitral, le voy a pedir su punto de vista, ¿no? Obviamente le voy a pedir su punto de vista cuál es, así que me gustaría saber cuál es su punto de vista con este tema, porque hay diferentes corrientes. Sí. Bueno, mi punto de vista es que en virtud del contrato per se, no debe prosperar un arbitraje comercial internacional, porque ese acuerdo de arbitraje que pactó Panamá, en teoría, en ese contrato que fue declarado inconstitucional, también venía viciado el consentimiento del Estado, porque no se cumplió con ese consentimiento del Estado. Es decir, si yo no tenía el consentimiento para obligarme en virtud de ese acuerdo porque no cumplí con las reglas del juego de exteriorización de la voluntad del Estado panameño, también esa misma voluntad del Estado panameño se vio afectada para vincularse en virtud de un acuerdo arbitral. Entonces quedará el tema de inversión. Sobre el tema de inversión, mi opinión es que Panamá tiene muchas razones por las cuales se ha decretado esta inconstitucionalidad. Y por lo tanto, este es un caso en el que Panamá puede defenderse. No tengo la varita mágica para decir Panamá no va a ser culpable, pero creo que tenemos muchas herramientas de defensa. Sobre todo el tema de la preservación del medio ambiente, que es un compromiso que tenía el Estado canadiense con Panamá y que obliga a los inversionistas a respetar. Y lo que hemos visto con relación al medio ambiente que ha ocurrido allá es un tema que hay que mirarlo con mucho cuidado, con mucha atención, porque los niveles de exposición que generó esto son gravísimos para el Estado panameño y para la población panameña. Bien, hay un tema que también me llama la atención y es el monto por la cual un proceso arbitral se puede elevar. Como es la casación, pues que es 25, ahora 50.000, ahora 100.000. ¿Cómo sería en este caso el tema del arbitraje? ¿Hay un monto estipulado para poder hacer ese proceso o eso puede ser cualquier monto? No, el monto lo va a determinar la parte que demanda. Sin embargo, le tocará a los árbitros, en caso de determinar que hay o que puede haber responsabilidad del Estado por violación a las normas de protección de inversión, le tocará a los árbitros determinar si realmente, primero, si hubo esa afectación a la inversión que pueda traducirse en una reclamación por vía de ese tratado, y luego definir el monto. Porque el monto, la parte que demanda puede poner la cantidad que quiera. Sin embargo, tocará determinar realmente cómo cuantificar realmente la pretensión de quien está reclamando. No es que me van a pedir 200.000 millones y yo, árbitro, voy a conceder esos 200.000. Yo tengo que ver de dónde sale eso, cómo sale eso. Y aquí hay algunas reglas que siguen los árbitros a nivel internacional sobre la materia y va a depender casuísticamente, caso por caso. Entonces, digamos que no hay un monto específico. Lógicamente, en los arbitrajes de inversión, generalmente los montos son altos. Hablamos de muchos millones de dólares, pero la cuantía de una condena, si fuera el caso, la va a determinar el tribunal arbitral en base a la realidad de cada caso concreto. Si es que, repito, determina que hubiese responsabilidad del Estado, porque esto depende de muchos factores. Yo siento que Panamá tiene mucha defensa en este tema y no solo tiene elementos para defenderse, sino para reclamar también. Pero tocará a quienes dirijan eventualmente al Estado hacia dónde caminamos frente a un reclamo de una empresa extranjera en esta materia por vía de arbitraje. Doctor, siguiendo la misma línea, cuando usted mencionó sobre el tema de que ambas partes estén de acuerdo con el tema del arbitraje y que esté estipulado dentro del contrato, y fuera el caso,
si las personas van a arbitraje y ese arbitraje la persona no está de acuerdo con la decisión de los árbitros, ¿esa persona puede elevarlo a otras instancias o eso queda muerto ahí en arbitraje? Eso es importante saberlo. Ok, bien. Olvidémonos de momento del arbitraje de inversión y nos quedamos en el arbitraje comercial internacional. Sí. Las partes van a un arbitraje porque pactaron el arbitraje, se sustrayeron de la jurisdicción ordinaria y vamos a que un tribunal arbitral resuelva nuestra controversia. El tribunal arbitral resuelve nuestra controversia y ahora resulta que mi contraparte no quiere cumplir lo resuelto por el tribunal arbitral. ¿Qué opciones tiene la parte favorecida con ese arbitraje? Bueno, dependiendo de dónde estén los bienes o activos de la parte condenada, pues podrá pedir la ejecución de ese laudo arbitral vía judicial. Entonces, se le pide auxilio a la justicia ordinaria para ejecutar forzosamente ese laudo. Y yo puedo pedir el embargo de las cuentas, de los bienes, de la parte que perdió el arbitraje. Pero si resulta que aquí localmente la parte no tiene bienes, no tiene nada con qué responder, pero yo sé que lo tiene en Chile, pues yo podría pedir que ese laudo arbitral que se dictó en mi caso sea reconocido y ejecutado en Chile. Y en Chile utilizaré los mecanismos judiciales del sistema chileno para hacer efectivo el cobro de esa suma que condena el laudo arbitral a la contraparte. Es decir, que siempre va a haber la opción. Ahora, la decisión de los árbitros en un arbitraje comercial internacional y en un arbitraje comercial es definitiva, es decir, no admite recurso, no hay apelación. Sin embargo, existe un recurso extraordinario de anulación, es lo único que cabe contra el laudo. La persona que se siente afectada porque siente que los árbitros no hicieron su trabajo bien o porque el árbitro no falló correctamente, por cualquier circunstancia, hay causales expresas, podrá pedir la nulidad de ese laudo arbitral, en este caso a la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia. Pero tiene que ser por causales taxativamente previstas en la ley de arbitraje. Es decir, no por cualquier causal. Entonces, tocará en ese caso a la Sala Cuarta examinar si, para el caso panameño, puede ocurrir igual en cualquier otro país ante la instancia que tenga la ley de otro país. En ese caso, la Sala Cuarta tendrá que decidir si el laudo es o no nulo. Y si declara que no es nulo, pues ese laudo presta mérito ejecutivo y se puede ejecutar como cualquier otra decisión judicial o sentencia que haya dictado un tribunal ordinario. Es decir, tiene la misma fuerza de cosa juzgada que la sentencia de los tribunales nacionales. Eso es interesante lo que acaba de mencionar. Tiene la misma fuerza de la cosa juzgada. O sea, Así se va a respetar la cabalidad. Ahora, hay una pregunta que me quedó en el aire y es los tipos de arbitraje que hay. Creo que hay uno que es voluntario y uno es forzoso. Quisiera que me respondieran sobre estos dos términos y también para la audiencia que sepan qué es laudo, porque mucha gente va a escuchar el término pero queda como que ¿qué significa laudo? Así que si me podría explicar un poco sobre la clase de arbitraje, si voluntario o forzoso, y sí, qué significa laudo, porque es importante saber también eso. Okay. Generalmente el laudo, el arbitraje es voluntario, porque descansa en la autonomía de la voluntad de las partes. Son las partes libremente, espontáneamente, las que deciden: yo quiero que esta controversia sea resuelta por arbitraje. Sin embargo, eventualmente pueden haber materias donde la ley inste a las partes, obliga a las partes a someter su controversia a un arbitraje. En ese caso, el arbitraje sería forzado, ¿no? ¿Qué es el laudo? Bueno, el laudo es la decisión que pone fin al proceso arbitral. Es como el equivalente de una sentencia. El laudo, alguna gente lo asimila laudo o sentencia arbitral o laudo arbitral, pero equivale a lo mismo. Es la decisión final con la que se decide la controversia de las partes. A eso se le llama laudo.
a esa decisión que emiten los árbitros y que tiene fuerza vinculante para las partes. ¿Que hay alguien que no quiere cumplirla? Bueno, usted se obligó a ir al arbitraje, ahora usted tiene también que cumplir con lo que ese tribunal arbitral decidió. Y podrá la parte beneficiada exigir coactivamente el cumplimiento de esa obligación derivada de la sentencia o laudo arbitral. Entonces, el laudo arbitral es la sentencia, digamos, arbitral. Ok, recuerden que estamos aquí escuchando al profesor Raúl Aparicio en nuestro programa Sin Miedo al Éxito, aquí por la 107.7 FM de Estéreo Universidad, educativa, informativa y cultural. Y nos está hablando algo específico sobre lo que es el arbitraje en Panamá a nivel nacional e internacional. Ahora, hay unos temas que también me quedan en la duda y quisiera aclararlo con ustedes, que es la persona que me pueda aclarar todas esas interrogantes. Cuando hablamos de casación, cuando se habla de un proceso de casación, el proceso de casación, ¿podría haber algo si es un tema comercial, irse a arbitraje después de la casación si no se llegó a cerrar la casación por algún tema? ¿O eso se cierra ahí directamente? Bueno, el proceso de casación es el último proceso, pero ahí es donde entra el arbitraje. Sí, la casación es, digamos, el último recurso, y es un recurso extraordinario que existe en los procesos civiles, donde la parte afectada con una decisión de un tribunal superior, generalmente, puede acudir a la corte, a la sala respectiva, dependiendo si es civil o penal o laboral, para cuestionar los errores que ha cometido el tribunal de segunda instancia al decidir un recurso de apelación. Entonces allá lo que va a examinar la corte es si realmente el tribunal ese de segunda instancia actuó acorde o no a derecho. Y entonces, si la corte observa que el tribunal cometió errores, puede casar la sentencia, es decir, revocarla y retrotraer sus efectos o decidir conforme corresponde, debe ser la decisión del caso concreto. Esta casación no tiene lugar en el arbitraje. En el arbitraje lo que existe es el recurso de anulación. No hay apelación y no hay casación, sino solamente ese recurso de anulación que tiene que ser por causales muy taxativas. Ejemplo, que se violó el debido proceso, que una de las partes no fue notificada del procedimiento arbitral, que una de las partes, por ejemplo, no fue notificada de la constitución del tribunal arbitral. Estoy escuchando un coro ahí. Sí. Entonces, va a depender, pues, de temas como esto, o que el tribunal arbitral no era competente. Resulta que fallamos sobre una cuestión para la cual no se nos dio competencia. Entonces, esto es una causal de nulidad. O nos pronunciamos sobre una materia que no era objeto de arbitramiento. Eso es una causal de anulación. O lo que decidimos en el laudo arbitral viola el orden público internacional del Estado. Y esa es otra razón por la cual podemos pedir que se anule ese laudo. Porque los árbitros no debemos o no podemos en nuestra decisión violentar ese orden público, es decir, esas normas fundamentales del derecho panameño en nuestras decisiones como árbitros. Ahí me queda dos preguntitas que le iba a hacer seguidas que me llamaron la atención porque estoy escuchando los términos y es interesante. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del arbitraje? ¿Qué ventajas tiene y qué desventajas tiene? Porque tenemos que saber cuáles son también las partes que pueden afectar, ¿no? Okay. Las ventajas que normalmente se le asignan al arbitraje es, uno, celeridad. Una justicia en un periodo de tiempo relativamente corto. Por decirles, los arbitrajes aquí a lo interno de Panamá, comercial internacional, que se hacen, ambos centros de arbitraje tienen unos reglamentos donde el periodo máximo de duración de un arbitraje puede ser 8 meses como máximo. En cambio, ese mismo caso, si se lleva a la justicia ordinaria, puede tardarnos
2, 3, 4, 5 años, no sé, o más. En cambio, en el arbitraje, usted en 8 meses, como máximo, va a tener un resultado. Sabe si le asiste la razón o no le asiste la razón. Esa es una gran ventaja. La otra ventaja es la flexibilidad. En el arbitraje, las partes pueden amoldar el desarrollo del proceso arbitral a su conveniencia. A ver, tenemos una audiencia programada para practicar testigos mañana. Y mi contraparte es Simón. Y Simón me dice, doctor Aparicio, mañana yo tengo un compromiso y estoy saliendo de viaje. ¿Usted cree que podemos cambiar la fecha para otro día? Y de común acuerdo le pedimos al tribunal arbitral, ¿sabe qué? Mañana ni Simón ni yo queremos que se practique la prueba, sino que queremos que hacerlo el día tal. Y eso lo podemos hacer nosotros. Nosotros también determinamos la ley aplicable. Nosotros determinamos como parte el idioma y el lugar del arbitraje y la materia del arbitraje. Entonces, es muy diferente al proceso común y corriente ante la justicia ordinaria. Otro aspecto importante del arbitraje es el tema de la especialidad. Cuando yo tengo una controversia, yo participo en la selección del tribunal arbitral, en la selección de los árbitros que van a decidir la controversia. Y yo puedo hacer un estudio de las personas que potencialmente pueden ser mi árbitro, aquellas que tienen una especialidad, un conocimiento técnico especial para esa materia. Entonces, las partes pueden seleccionar esos expertos por la especialidad de la materia que ellos conocen. Algo que no ocurre en la justicia ordinaria, porque si usted presenta un proceso ante la justicia ordinaria, le va a tocar a un juez que en el día de hoy ve un caso de incumplimiento de contrato, al día siguiente está viendo un tema de disolución de una sociedad, o un reclamo de rendición de cuentas, o una controversia sobre acciones, es decir, que hace de todo y no es experto en un solo tema. Acá en el arbitraje usted puede buscar el experto. De hecho, los centros de arbitraje nuestros en Panamá generalmente clasifican los árbitros en función de la especialidad en la cual, digamos, están en mayor capacidad y competencia de resolver las controversias. Y creo que eso es saludable, porque usted va a un centro de arbitraje y tiene un abanico de árbitros y dice, bueno, mi controversia es sobre compraventa de bien inmueble. ¿Quiénes son los? Bueno, ellos le dan un menú y dice, aquí tenemos esta lista de árbitros. Y pueden escoger de esa lista o designar a que ustedes quieren, aunque esté fuera de la lista. Eso también existe esa posibilidad. No tiene que estar obligado a ir con los árbitros que tiene listados los centros, sino que usted coge y selecciona al árbitro de su conveniencia. Ahora, importante, cuando usted designa un árbitro, no crea que ese árbitro es su representante en el arbitraje. El árbitro tiene que actuar como cualquier otro juez, independiente e imparcial. Que Simón fue el que me nombró como árbitro. Bueno, Simón, yo estoy pensando que usted me nombró como árbitro porque usted cree en mi objetividad, en mi honestidad, en mi reputación y en los conocimientos que yo represento para resolver una controversia de esa naturaleza. Pero no porque yo lo nombré, usted tiene que ser un aliado mío en la decisión. No, eso no funciona así y es importante. El día que usted me coja como árbitro para ese propósito, a lo mejor le va a ir muy mal, porque yo voy a fallar conforme a derecho, conforme a quien le asiste la razón, de acuerdo al derecho aplicable a la controversia. Entonces, puedo entender que cuando se han asignado los árbitros, ¿quién paga a los árbitros en este caso? A los que son los... Sí, importante. Normalmente el árbitro o los árbitros y el secretario lo pagan las propias partes. Las propias partes que van al litigio o que van al arbitraje deben pagar por partes iguales los costos de ese arbitraje. Van a pagar lo que cuesta un árbitro, lo que cuesta el secretario del tribunal arbitral
y normalmente cuando utilizan un centro de arbitraje también van a pagar el costo de administración de ese arbitraje. El pago lo hacen entonces al centro y el centro le paga a su vez a los árbitros. Pero digamos que el pago sale de las propias partes. Y esta quizás es, digamos, la mayor crítica que se hace al arbitraje, que dicen, bueno, es que no es una justicia gratuita. Y esto ya se ha elevado a demandas de inconstitucionalidad, pero han resultado ineficaces porque el hecho de que las partes tengan que contribuir al costo del arbitraje no hace que la justicia no sea gratuita. El tema es que la gratuidad de la justicia hay que mirarla en un sentido macro. Por ejemplo, si Simón y yo somos comerciantes, tenemos varios tipos de negocios y resulta que en el negocio A, que es sobre compraventa de bienes inmuebles, tuvimos un conflicto, pero tenemos otros negocios paralelos, pues en vez de pelearnos completamente, Simón y yo nos ponemos de acuerdo y vamos a resolver esta controversia sobre bienes inmuebles ante un tribunal arbitral. Pero vamos a continuar nuestra relación en los otros negocios. Un tema que normalmente no opera cuando usted acude a la justicia ordinaria, porque usted va a atacar a Simón con todo y contra todo y va a tratar de ponerlo en jaque para que venga una mesa de negociación en estas condiciones. Acá en el arbitraje no opera así el asunto y pues las partes pagan el costo del arbitraje, pero si miran el tema en función del tiempo, ¿cuánto me cuesta a mí el dinero en el tiempo? Imaginemos que yo tengo una demanda contra Simón en el día de hoy de $100,000 y que yo me voy a la justicia ordinaria y pasamos litigando 8 años. Cuando Simón me gane, que yo tenga que pagarle los $100,000, ¿cuánto representa realmente el poder adquisitivo de esos $100,000 en 8 años? ¿Y cuánto representaba al día de hoy? Entonces hay un costo del dinero en el tiempo que tal vez no retorne. En cambio, si usted tiene un fallo en el día de hoy, en 3, 4 meses, 5, 6 meses, pues el valor adquisitivo del dinero se mantiene en el tiempo. Y esa es otra de las ventajas del arbitraje, ¿no? La única desventaja que yo le veo, digamos, Simón, es el asunto de lo que representa inmediatamente el costo para las partes que tienen que financiar esa operación de laudar de los árbitros, ¿no? De llevar a cabo ese proceso arbitral que tiene un costo para quienes lo emprenden porque hay que pagar el tribunal arbitral y hay que pagar el secretario del tribunal arbitral y cuando acudimos a un centro hay que pagar la administración de ese arbitraje. Eso podríamos decir que es la desventaja, doctor. Sí, pero correcto. Entonces, la única que sí, pero porque veo usted, según su punto de vista, es una sola que existe como una desventaja, porque yo considerando que hay que pagarle a los árbitros, al secretario, al mismo sistema, al lugar, y si es de plano internacional, también se tiene que, si se va para otro país a hacer eso, también hay que tomar en consideración todas esas cosas, ¿no? Sí. Pero ahora usted mencionó algo dentro de lo que estábamos hablando del arbitraje y habló sobre el orden público internacional. Ajá. ¿Qué sería el orden público internacional para nuestros oyentes, para que las personas entiendan ese concepto? Okay. Todo sistema jurídico, incluyendo el de Panamá, tiene normas, reglas y principios que son inderogables, sobre las cuales no se puede pactar en contra. Entonces, el orden público internacional es un concepto abstracto, pero que tiene un gran significado porque supone que no puede haber una decisión que contradiga esos principios básicos y fundamentales del sistema jurídico nacional del Estado. Es decir, no puede haber una decisión contra esas reglas o principios fundamentales. Entonces, el orden público se constituye como esas normas de autodefensa que tiene el sistema jurídico para proteger su hegemonía, su eficacia
de un derecho extranjero o de, digamos, decisiones que puedan contravenir o quebrantar esos principios fundamentales. Es un poco, no es fácil entender esa nomenclatura de orden público internacional, sobre todo para el que no es abogado, porque no hay una lista de qué cosas son y qué cosas no son orden público expresamente. En este libro que tú nos mostrabas al inicio, nosotros tratamos de hacer un ensayo, de recoger algunas ideas sobre ese concepto de orden público internacional, pero es una cuestión un poco abstracta que toca sensibilizar en cada caso concreto. Por ejemplo, yo podría decir que un laudo donde al demandado no se le dio la oportunidad de defenderse es un laudo que contraría el orden público internacional panameño, porque dentro del derecho panameño es fundamental, básico, esencial, que toda persona tenga el derecho a la defensa. Entonces, esto es un principio fundamental. Y si un laudo vulnera ese principio porque no le permitió a Simón defenderse, pues ese laudo está en contra del orden público internacional panameño y puede ser anulado. Entonces, de allí la importancia que los árbitros, cuando estamos en un proceso arbitral, cuidamos mucho el equilibrio y la relación interparte. Es decir, el mismo derecho que le doy a Simón, se lo doy a su contraparte. Si resulta que dije que Simón tenía media hora para hacer su alegato y Simón se extendió 5 minutos más y yo toleré esos 5 minutos más, cuando viene la contraparte de Simón, yo debo darle esos 30 minutos más, esos 5 más, para que haya una igualdad de proporcionalidad, igualdad de armas. Entonces, eso es el orden público. Opera en distintas áreas, pero por decirte una de esas áreas, ¿no? Entonces, una institución que para quien la sabe manejar es una herramienta más importante. Un profesor nuestro, Gilberto Bután, que es profesor también de la Facultad de Derecho, dice que el orden público internacional es como los glóbulos blancos en el cuerpo, que están a la defensa de cualquier ataque, de cualquier infección que nos venga. Bueno, ese rol hace el orden público internacional, es decir, un mecanismo de autodefensa para preservar que las cosas no sobrepasen ese estándar mínimo de condiciones que exige el sistema jurídico del Estado. Hago un espacio aquí también para promocionar el libro del profesor. Con su permiso, profesor. Con mucho gusto. Este libro que está aquí, le voy a decir el título: Aspectos generales del arbitraje y el orden público internacional como la excepción al exequatur. Este libro es importantísimo para conocer más a profundidad temas de arbitraje. Profesor, ¿dónde pueden conseguir este libro para las personas que nos están escuchando en estos momentos? Sí, ¿El libro ¿dónde se puede conseguir? Sí, ahorita está en varias librerías. Creo que está en USA, está en Consuelo, me parece. No estoy seguro si está en La Rocha también. Igualmente lo tenemos en la oficina. ¿Me podrá dar sus datos para si alguna persona está interesada para poder llamarlo? Sí. Bueno, Raúl Aparicio, el 66-739637. Y en la oficina está el 203-1065 o 203-1066. Vamos a ver si lo escribí bien para las personas que están escuchando en estos momentos o están viendo por el canal. Vamos a ponerlo diferente un momentito. Vamos a ponerlo acá para que no se corra, sino que se vea directamente. Las personas que están aquí escuchando en la emisora sepan dónde ubicarlo. 6673-9637, profesor. Correcto, está bien. Ok, y el 203-1065. Esos son los teléfonos para poder conseguir este libro tan importante sobre los aspectos generales del arbitraje. Y hay una frasecita que me queda en el libro que quisiera que usted me respondiera también antes de terminar con el programa, y es el exequatur. Ajá, ok. Usted mencionó eso, pero no mencionó exactamente qué es el exequatur, porque hay personas que escucharon cuando usted habló sobre el tema
de tener que tomar en consideración aspectos de otro país o se tengan que tomar en otro país el arbitraje. ¿Qué es el exequatur para que algunas personas entiendan un poquito, se amplíen sobre este tema del derecho? Exequatur. Correcto, sí. El exequatur es el mecanismo mediante el cual se hace posible que una decisión jurisdiccional y también una decisión arbitral proveniente de país extranjero sea reconocida en nuestro país. Entonces es un mecanismo mediante el cual el Estado controla si la sentencia que viene del país o el laudo nacional o extranjero que viene del país cumple con una serie de requisitos fundamentales para merecer su reconocimiento en Panamá. Es decir, que no es automático. Si yo tuve un arbitraje y gané, y ahora el deudor está en Panamá, yo tengo que traer ese arbitraje a Panamá y pedirle a la Corte a la Cuarta de Negocios Generales el exequatur de ese laudo. Es decir, que la Corte autorice el reconocimiento y la ejecución de ese laudo aquí en nuestro país, porque cumple con una serie de requisitos o de condiciones mínimas. Entonces, los efectos extraterritoriales de una decisión no son automáticos, sino que se requiere de ese procedimiento. En este caso, del exequatur. Igual, si aquí en Panamá un juez panameño dicta una sentencia que está en firme y queremos ejecutarla en México, para llevarla a México, en México tenemos que hacer un proceso de exequatur. Hoy día en otras latitudes, Europa nos lleva algún avance en la materia. Se permite la eficacia extraterritorial de decisiones judiciales entre los países miembros de la Comunidad Europea en ciertas materias. Es decir, que han ido suprimiendo el tema del exequatur, pero todavía nosotros seguimos exigiendo este mecanismo de control, porque es la manera que podemos controlar que una decisión que viene de un país extranjero cumpla con un estándar mínimo de condiciones para merecer su eficacia. No podemos aceptar automáticamente que una decisión que se trae de afuera se ejecute inmediatamente en nuestro país, sino que tenemos que ver si el tribunal que dictó esa sentencia era competente, si en ese proceso que se dictó esa sentencia se le dieron a la parte las garantías del debido proceso, y si esa sentencia o ese laudo no viola nuestra orden público internacional. Es decir, hay un mecanismo de control sobre esa decisión proveniente de país extranjero. Y eso es lo que se llama exequatur. El procedimiento mediante el cual el Estado controla, fiscaliza que la decisión que traemos de afuera cumpla con un estándar mínimo de condiciones para merecer su reconocimiento y ejecución en nuestro país. Excelente información, profesor, por darnos todos estos datos importantes referentes a lo que es el arbitraje. Y creo que hemos abarcado varios temas para no entrar en esos detalles ya legales del derecho que mucha gente va a decir, yo no entiendo nada de lo que está diciendo. ¿Qué te invitas sobre lo que era el laudo y el exequatur? Que son dos términos de derecho que mucha gente de repente no sabía o quizá lo ha escuchado, pero no ha aterrizado en el concepto y usted no ha sido atinadamente, no ha explicado qué significa cada uno de ellos. Yo tengo también otros temas que quisiera abordar con usted que me extendería más tiempo, pero lo importante es que hemos podido conocer un poquito más sobre lo que es el arbitraje en Panamá. Ahora, tengo también otra pregunta ya para ir finalizando. Primero, que si quiere saludar a alguien en el programa, profesor, porque aquí estamos, se está transmitiendo por la 107.7 FM de Estéreo Universidad. Así que usted me dice, quiero saludar a cualquier persona, usted tiene el micrófono abierto, profesor. Me pones en dificultad porque tengo tanta gente por saludar que no puedo hacerlo particularmente, pero un saludo especial a mis alumnos y particularmente quiero, Simón, felicitarte por este programa. Simón es alumno nuestro, fue alumno nuestro, ya aprobó el curso. Muy bien, y qué bueno que estás usando estas herramientas para promocionar tu negocio, tu mercado. Y en efecto, espero no haber sido tan técnico y haber expresado llanamente los temas para la comprensión de tu auditorio.
Muchísimas gracias, profesor. Un último mensaje entonces para la comunidad de estudiantes que van a poder escuchar esto a nivel internacional, que me siguen este programa en Estados Unidos y en Venezuela. ¿Qué mensaje le quisiera dar a las personas que están escuchándole aquí en la 107.7 FM, ¿no? Que escuchan muchos estudiantes y profesores? Sí, muy importante, sobre todo a quienes operan en el mundo comercial y a quienes se dedican a la actividad también del ejercicio de la abogacía, que el arbitraje es una herramienta importante para la solución de los problemas, es un método alterno de solución donde pues, nos sustraemos de la jurisdicción ordinaria para someternos a la decisión particular, pero para pactar una cláusula arbitral o un acuerdo arbitral es importante que estén debidamente asesorados, orientados por un experto, porque no todos los negocios ameritan llevarlos a la solución arbitral. Entonces esto hay que tener mucho cuidado, no es incorporar una cláusula arbitral por incorporarla a un contrato, porque no todas las actividades comerciales o profesionales pueden dar lugar al uso de esta herramienta. Tenemos que tener adecuado en eso, mirar algunos aspectos particulares, y por eso es bueno que estén bien orientados al momento de pactar una cláusula arbitral o un convenio arbitral. Sobre todo también porque esa cláusula debe tener una estructura adecuada para los fines que busca, que es la solución del problema vía arbitral. No vaya a ser que el problema de su conflicto sea precisamente ir a arbitraje. Entonces, debe estar orientado siempre por un experto especialista en la materia. Me quedo con el término de arbitraje, los conceptos que mencionó el profesor, las ventajas que tiene ante las desventajas que tiene el arbitraje, que es bien interesante, porque usted lo plasma claramente de que el arbitraje es un mecanismo de resolución de conflictos entre ambas partes y que se puede dar en efectos y se puede dar determinaciones y decisiones para cumplir con una condición externa a los procesos que se hacen normalmente, ¿no? Así que también me lo llevo a nivel internacional, que se puede manejar a nivel internacional. Por ejemplo, me acuerdo que en el contrato de minera hablaba sobre que si se iba a poder hacer un proceso, tendría que hacerse un proceso de arbitraje en Estados Unidos, en Florida. Me parece que era así, ¿no? Así es. Entonces, todos esos términos que mencionó, lo único que tiene que estar bien, tiene que tener un músculo financiero fuerte para poder hacer un proceso de arbitraje, si va a hacer un proceso de arbitraje de índole comercial, ¿no? Que pueda ser impactado, ¿no? La economía de la persona, si la persona no tiene esa capacidad económica para poder presentarse. Pero es una herramienta importante y que es legal y que se puede utilizar en Panamá, tanto a nivel nacional como internacional. Así que me quedo con ese concepto, profesor. Sí, vean que es tan amplio el tema que las partes pueden pactar que el que pierde el arbitraje sea el que pague solo el costo del arbitraje. Es decir, por decirte algo, que es bien amplio el tema de cómo convenir un acuerdo arbitral. Sí, por eso le digo que esto queda para más, pero bueno, lastimosamente el tiempo es nuestro peor enemigo y ya se acabó el tiempo. Tenemos cosas que seguir hablando, profesor. Yo creo que va a haber más. El 2024 viene muy provechoso. Hay cosas que van a ser coyunturales en este año, como por ejemplo el tema de la escogencia de un candidato a presidente, que va a ser bastante controversial. Mucha gente todavía a estas alturas no sabe ni qué va a hacer, pero lo importante ahorita es que nosotros vayamos viendo al detalle todos los procesos y todas las cosas que se están dando, ¿no? A nivel institucional y a nivel jurisdiccional y a nivel de los tres órganos del Estado, cómo están funcionando. Así que me quedo con eso. Muchísimas gracias, profesor, por su espacio, por el tiempo valioso suyo. También recuerden que ya le di los datos del libro, donde lo pueden conseguir. Con el profesor lo pueden conseguir igualmente con algunas librerías que mencionó. ¿Alguna librería que mencione en particular que está seguro que esté el libro, profesor, para que las personas lo puedan tomar? Sé que lo tiene Sejusa. Ok, Sejusa lo tiene, así que si quieren comprar el libro, se van directo allá y van a tener una biblioteca de información sobre estos temas de arbitraje. Muy detallado el libro y yo se lo puedo recomendar, yo lo tengo. Se lo compré al profesor y he estado viendo muchas cosas que cada vez me hacen nuevas preguntas, pero yo voy a tener que hacer un programa de una semana completa para poder salir de dudas. Okay. Así que muchísimas gracias, profesor, por su tiempo y estaremos entonces con otro invitado de lujo el próximo lunes
a las 6 de la tarde en este programa Sin Miedo al Éxito. Que pasen muy buenas tardes. Muchas gracias, Simón. Hasta luego. Chao, saludos. Chao.